Bienvenidos a un nuevo capítulo de 5 Razones Podcast, recordándoles el primer podcast en español del Five Reasons Network. Leandro, cuéntame dónde va a ser el próximo Watch Party de Five Reasons Sport. Claro que sí, Ricardo. Estaremos en la 219 South Andrews Avenue en Fort Lauderdale. Esto es en Township este próximo jueves, octubre 25, para el juego de los Dolphins contra los Texans. El kickoff es a las 8:25, pero claro, estaremos ahí desde mucho antes, compartiendo con todos los hosts y todos los animadores de varios de los podcast del Five Reasons Sports Network. Esto va a ser en la 219 South Andrews Avenue en Fort Lauderdale el próximo 25 jueves de octubre. Dolphins Watch Party, Dolphins versus Texans kickoff a las 8:25. Bien, vamos a recibir a nuestro invitado de la semana de hoy, de este episodio, un invitado especial. Ya comenzó la temporada del Miami Heat, comenzó el último baile de Dwayne Wade y por eso traemos a nada más y nada menos que a la voz del Miami Heat, José Pañeda. Primero, bienvenido, José, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Ricardo, y a Leandro, y a 5 Razones. Un placer de estar con ustedes en este programa. Bien, o sea, queremos como dividir por partes, queremos hablar contigo de la historia del Miami Heat, obviamente centrarnos en su momento en Dwayne Wade, que es, digamos, el protagonista principal de esta última temporada del Miami Heat. Vamos a comenzar, José, con los comienzos del Miami Heat. ¿Cómo fueron estos comienzos? Tú tuviste la oportunidad de estar allí desde el principio. ¿Cómo fue la adaptación del Miami Heat, el público, el Miami Arena? Háblanos un poco de los comienzos del Miami Heat. Así lo es. Había pues un señor que estaba involucrado en lo que es las bellas artes aquí en nuestra ciudad en el año 1986, 87 por ahí. Se llama Zev Buffman, y Zev Buffman pues era amigo de dos también negociantes que había aquí no en esta área, pero sino que estaban buscando una franquicia en la NBA. Louis Chaffel, que estuvo involucrado muchísimo en la NBA, fue gerente del equipo de el Jazz cuando estaban en Nueva Orleans, por eso se llaman el New Orleans Jazz. En esa época era el New Orleans Jazz, se mudaron entonces a Utah. Y también a Billy Cunningham, que está en el Salón de la Fama ganando campeonato con el equipo de los 76ers de Filadelfia, también técnico también a un tiempo del equipo de los 76ers de Filadelfia. Ellos tres se juntaron para formar un grupo que quería el equipo. Entonces necesitaban capital, necesitaban dinero, obviamente. En esa época pues Zev Buffman era muy amigo de el padre del dueño del Miami Heat en este momento, Mickey Arison. Ted Arison en ese momento estaba empezando la compañía de los cruceros de Carnival. En esa época tenía, si acaso, un par de barcos solamente. Ahora tiene más de 100, ¿no? Y ese es otro cuento para otro día, ¿no? Pero básicamente Ted Arison puso el dinero. El resto, pues, fueron partes de los que formaron la gerencia del equipo y formaron el equipo, que sabían cómo, pues, reclutar jugadores, sabían el negocio, conocían también al comisionado de la NBA en esa época, David Stern, y entonces, básicamente, los que manejaban el equipo eran Billy Cunningham y Louis Chaffel. En el año 1988, después de que se recaudaron 10,000 boletos de temporada, en sí eran depósitos, porque la NBA no le permitía el equipo hasta que consiguieran por lo menos 10,000 depósitos. No eran necesariamente fijos los abonos de temporada, pero eran depósitos de abono de temporada, y cuando eso se efectuó a finales del 87, en abril del 88, una reunión de los dueños en Phoenix, si estoy correcto, Arizona, se le otorgó la franquicia y empezó el Miami Heat en octubre del año 1988. Hablando de ese Miami Arena, ¿en qué momento empezó a formarse ese vínculo entre la afición y el equipo de Miami? Me imagino que en las primeras de cambio la gente venía a ver la NBA, pero venía a ver a otras figuras, un Larry Bird, un Michael Jordan, un Magic Johnson. ¿En qué momento empezó la gente a ir al Miami Arena a ver al Miami Heat? Correcto, primero que todo interesante porque en esa misma época pues empezaban a construir la arena de Miami, y eso era parte de lo que formó o lo que le dio hincapié a que pudiera haber
una franquicia aquí en Miami, y en esa época era Javier Suárez, que era el alcalde de Miami, ahora actualmente es comisionado del condado de Miami-Dade. Y entonces cuando se formó el equipo y empezaron a jugar allá, claramente nadie sabía quién era el jugador. Yo recuerdo ir a un evento allá en Miami Beach y traje a una figura del pasado que era Tiny Archibald, también a jugadores que eran estrellas en la NBA actualmente o que habían sido estrellas universitarias en el deporte del baloncesto, y nadie sabía quién era. Muy pocas personas, vamos a decir, sabían quién eran estas personas, especialmente en nuestra comunidad, que es una comunidad mayormente hispana. No sabían, pero en los últimos 30 años, sin duda ninguna, han aprendido el deporte. Todo el mundo sabe quién era ahora, quién es Shaquille O'Neal, quién es Alonzo Mourning, obviamente LeBron James, Dwayne Wade, Udonis Haslem. Y es impresionante porque estamos hablando de una generación completa que se ha criado básicamente con el Miami Heat en los últimos 30 años, pero al principio sin duda era diferente porque de nuevo no era el deporte que nosotros los hispanos éramos la mayoría y que somos la mayoría en esta ciudad y en esta comunidad amábamos desde el principio, si acaso era el fútbol soccer, la pelota, el béisbol, el boxeo, si acaso, pero el básquet no era conocido, excepto en Puerto Rico, que sí era siempre fuerte, y en equipos, si acaso, privados o en ligas privadas o colegiales o de escuelas secundarias en nuestros países en Centro y Latinoamérica y el Caribe. O sea, ¿qué tan importante fue para el comienzo y digamos, establecerse la franquicia del Miami Heat la figura de Ronnie Cicalli? Quizás fue como la primera figura del Miami Heat, no a la que estamos acostumbrados, miembro del Salón de la Fama, etcétera, pero sí fue un miembro importante del Miami Heat. ¿Cómo ves la importancia y algún recuerdo que tengas de Ronnie? Bueno, primero que todo, él fue un muy buen jugador, fue la primera selección en el reclutamiento que tuvo el Miami Heat en su historia, aunque antes de eso hubo un reclutamiento de expansión y hubo otros jugadores que seleccionaron antes de él, pero él siempre, Ronnie Cicalli, siempre será parte de nuestra institución. Fue un muy buen jugador, sigue entre los mejores en varias estadísticas que tenemos en este momento, rebotes, tiros tapados, dobles, sigue siendo entre los mejores. Obviamente hay otros que los han sobrepasado. Bueno, el año pasado el mismo Whiteside lo pasó en lo que fueron dobles en una temporada, pero siempre conocemos a Ronnie Cicalli. Era un muchacho que era del Líbano, se crió en los Estados Unidos, su padre es del Líbano, él fue a la Universidad de Syracuse, pero le encantaba la ciudad de Miami, sigue viviendo en la ciudad de Miami. Se casó, ¿no?, con una modelo superestrella en esa época mexicana, si estoy correcto, y sigue viviendo aquí en Miami. Ahora es estrella de lo que es DJ, es un DJ famoso alrededor del mundo, va a Ibiza, va a París, va a South Beach, va a todo alrededor del mundo con sus discos y su tarea ahora que es, o su oficio ahora que es un DJ muy conocido. Sí, esa es Elsa Benítez, una modelo mexicana, para Leandro, que le gustan las modelos. Sí. Y Ricardo, que tiene en mente en algún momento después de que tenga su exitosa carrera como periodista, también partir en el campo del DJ y todo eso, Ricardo Montes de Oca. Siempre hay esa segunda oportunidad. Muy lucrativo, muy lucrativo lo de los DJs. Claro. Se hace multimillonario, así que hay chance. Hay chance. José, ya hablando de segundas partes y segundas carreras y todo eso, ¿no? Ya el Miami Heat también tiene, digamos, su segunda parte, ya un nuevo capítulo luego de todo lo que ya hemos comentado. Y eso quizás comienza con la cultura que trae Pat Riley. Cuéntanos un poco de cómo cambió drásticamente o de qué manera se hizo ese vínculo y el cambio entre ese Miami Heat que hablamos en la primera parte y este Miami Heat que surgió con Pat Riley y la cultura. Bueno, hay que tomar un pasito solamente hacia detrás y hay que hablar de Mickey Arison, el hijo de Ted Arison. Recuerden que expliqué anteriormente que aunque el que dio el dinero, la plata para comenzar el equipo, recuerdo muy bien, fue Ted Arison, pero los que manejaban el equipo y tenían los derechos, el contrato de manejar el equipo, eran Billy Cunningham y Louis Chaffel.
y entonces Mickey Arison le compra ese contrato o le compra esa parte del negocio a estos dos individuos y toma control total del equipo. Yo recuerdo reuniéndome con él el día que eso sucedió, y eso fue en febrero del 95. En febrero del 95, en el Juego de las Estrellas que se celebró en Phoenix, Arizona, aprueban la venta o la compra, como quieran ver, de Mickey Arison como el dueño total del equipo de Miami. Hubo socios también minoritarios como Julio Iglesias, Sturgis, Renan Katz, hubo otros también, pero el principal era sigue siendo Mickey Arison, y él tuvo esa visión. Yo recuerdo estar con él en su habitación porque nos reunimos, hablamos sobre el futuro del equipo, lo que estaba sucediendo, lo que quería ver, y en esa época el mero, ¿no? Los mejores de todo en lo que era el fútbol americano eran los 49ers de San Francisco, la era de Joe Montana, y yo recuerdo perfectamente cuando él me dijo, José, yo voy a llevar a este equipo, el Miami Heat, a donde están en este momento los 49ers de San Francisco, ser el mejor equipo en todo el mundo de los deportes. Y lo primero que hizo él fue contratar a Pat Riley. Y esa fue, si acaso, su mejor decisión que ha hecho. Él ha hecho muchas decisiones muy buenas en su negocio, etcétera, etcétera, pero la contratación de Pat Riley fue única. Y gracias de nuevo a Mickey Arison, eso sucedió. Y eso ha sido una relación fantástica desde que ocurrió en el 95. Pat Riley tomó riendas, como sabemos, hizo cambios instantáneos, tenía control y sigue teniendo básicamente control total del equipo, hizo los cambios drásticos, hizo el cambio con Glenn Rice para conseguir a Alonzo Mourning. Él siempre, como sabemos, tenía en su trayectoria los mejores centros posibles, tenía a Kareem Abdul-Jabbar, tuvo también a Patrick Ewing, entonces empezó con el señor Alonzo Mourning, entonces consiguió a Shaquille O'Neal, a Whiteside ahora, así que de nuevo sabemos la trayectoria de Pat Riley, y Pat Riley cambió, como ustedes dicen, la cultura del Miami Heat. Hizo muchos cambios en la organización, hubo una barrida casi total en lo que fue la organización, cómo se miraban las cosas, cómo se hacían las cosas, las prácticas. Nosotros teníamos las prácticas bien lejos de la ciudad de Miami, básicamente era, y el tráfico, etcétera, etcétera, era muy difícil reunir. Él inmediatamente cambió todo eso, cambió toda la cultura, cambió lo que era la fachada dentro del camerino, para las familias también, atendiendo a las familias de los jugadores, estar seguro que tuvieran un lugar donde ir durante los partidos, que un cuidadero para los muchachos, para los niños, todo este tipo, primera clase, todo el avión. Recuerda que también al principio de la NBA no habían aviones privados, ahora todo el mundo tiene un avión privado, ¿no? O fletado, ¿no? Porque es casi imposible ahora con la seguridad que hay ir por los aeropuertos, pero él era uno de los primeros que tuvo también esa idea, así que muchas cosas cambiaron para lo mejor, y de nuevo él implementó su estilo, su cultura, como ustedes dicen, y a resultado tenemos 3 campeonatos bajo el nombre de una de las mejores etapas en la historia de la NBA, cuando tuvimos a LeBron, a Bosh, a Wade y compañía, y también continúa porque él sigue ahí y sigue pues con el mismo tema, la misma teoría, la misma filosofía, la misma cultura de ser el mejor posible, con gran profesionalismo. José, si bien dice que esos cambios que cuando llegó Pat Riley se llevaron a cabo en Miami Heat, ¿cómo fueron percibidos esos cambios por la fanaticada? Porque si tú dices que todos fueron para el bien, en su momento todo cambio choca, porque todos venimos acostumbrados a cierto modo de cómo se hacen las cosas. En su momento, ¿cómo recuerdas que se vivió ese cambio entre la fanaticada, entre las personas que trabajaban con el Miami Heat y todos los allegados al tema? Bueno, depende, ¿no? Porque para unos sabíamos que iba a ser drástico los cambios, él tenía su manera de hacer cosas que chocaban con otros, ¿no? Pero por otro lado tenía una trayectoria enorme, venía de una de las franquicias, si acaso, más prestigiosas. Y bueno, recuerda que en esa época, en los 80s, en los 70s, 80s,
eran los Lakers y los Celtics, si acaso los 76ers de vez en cuando, pero eso era todo. Y aquí en Miami, por ejemplo, como no había franquicia en esa época, los partidos que se veían por televisión en esa época donde no había cable ahora, no como hoy, que podemos ver cualquier partido, tenemos NBA TV, podemos suscribirnos a cualquier partido de la NBA todas las noches, etcétera, etcétera. Solamente teníamos los domingos por la tarde por la cadena CBS, teníamos básicamente eran los Lakers y los Celtics, los Lakers y los Celtics. Así que aquí en Miami eras fanático de los Lakers o los Celtics y no habían otros, básicamente no habían otros fanáticos. Así que cuando él vino, sin duda ninguna, yo creo que hubo una euforia, hubo una gran alegría y un mejoramiento tremendo, porque sabíamos que venía una trayectoria tremenda. Él había venido no solamente de los Lakers, pero entonces había pasado por Nueva York y había estado 4 años en Nueva York, y eso no terminó bien porque él no estaba contento allí, y sabemos que hubo controversia en cuando él fue adquirido por el Miami Heat. En sí, el Miami Heat tuvo que dar hasta dinero, y si estoy correcto, una selección y todo por firmar a Pat Riley para que pudiera venir con el Miami Heat. Pero mira, todo ha sido positivo. Hay que ver lo que ha sucedido en sus básicamente 23 años como dirigente o como presidente del Miami Heat. El Heat ha ido 18 de las 23 temporadas a los playoffs, han ganado 3 campeonatos, estuvieron en 5 tuvieron 5 oportunidades de ganar campeonato, ganaron 3 de los 5, y ha sido extraordinario. Y de nuevo con Pat Riley sabemos que no hay nadie que quiera ganar más que él y el dueño del Miami Heat, Mickey Arison. Con la llegada de Pat Riley empezaron a darse unos cambios importantes, ¿no? Y la llegada de jugadores que terminaron siendo importantes para la franquicia, como Alonzo Mourning y Tim Hardaway, incluso corriendo el riesgo de salir de un hombre importante como Glenn Rice en su momento. Háblanos un poco de lo que se vivió en ese momento, la incertidumbre con la llegada de estos nuevos jugadores en aquel entonces, y después lo que significaron estos nombres para la franquicia del Miami Heat. Bueno, obviamente fue un choque. Hablábamos anteriormente, y una de sus preguntas fue que cómo se sintieron. Bueno, nosotros queríamos muchísimo a Glenn Rice, inclusive Glenn Rice ahora es parte del Miami Heat, es parte de nuestro equipo todavía, así que aunque se fue, ha regresado de nuevo y ahora es uno de nuestros embajadores haciendo talleres, etcétera, representando al Miami Heat en eventos, cuando tenemos eventos corporativos. Así que sin duda eso fue un choque fuerte, pero como dije anteriormente, Pat Riley venía de la era de un centro bien fuerte, aunque las reglas en este momento han cambiado drásticamente, y eso no necesariamente es lo que cuaja ahora, lo que sirve ahora en la NBA, porque hay que estar móvil, hay que disparar los triples, hay que ser mucho más ágil y que marcar, el centro tiene que marcar a los jugadores en el perímetro de 3 puntos, así que eso ha cambiado, pero Alonzo Mourning es un guerrero muy similar a Pat Riley, muy similar a Patrick Ewing. Recuerden que Patrick Ewing y Alonzo Mourning también fueron a la Universidad de Georgetown, muy similares, son muy buenos amigos también, y eso pues se creó lo que era esa cultura de trabajar duro. No hay nadie que ha trabajado más duro si acaso, y ese enfoque, y nunca se reía. Uno vemos el carácter de Alonzo Mourning, un carácter súper fuerte, un carácter a veces que parece que siempre estaba de mal genio, ¿no? Nunca se reía, o pocas veces se reía, pero ahora mira, miembro del Salón de la Fama, ganó medalla de oro también, ganó campeonato. Para mí, cuando ganamos el campeonato en el 2006, eso fue uno de lo que a mí me dio más alegría, fue que él pudo conseguir ese campeonato, especialmente después de que sufrió ese mal del riñón y tuvo un trasplante de riñón antes de esas finales de la NBA. Así que de nuevo Riley trajo ese estilo hay unas camisetas que él, y las hay todavía, y de vez en cuando, el equipo que más trabaja, que más sacrifica, que más ejercicio hace, que más suda, que es más odiado, etcétera, etcétera, en la NBA. Y esa camiseta siempre la vemos de vez en cuando, y existen todavía, y vemos varios de los jugadores de Miami Heat que se las ponen en las prácticas de vez en cuando. Y eso fue básicamente la cultura que presentó Pat Riley cuando llegó aquí en el 95. José, la primera gran rivalidad
del Miami Heat, obviamente fue contra los Knicks de Nueva York, también Yeah. incluido la cuestión de Pat Riley, que vino directamente desde allá y realmente no salió en muy buenos términos. ¿Qué recuerdas tú de esa rivalidad? ¿Qué recuerdos te trae hablar de Alonzo Mourning, de ese equipo del Miami Heat contra los Knicks de Patrick Ewing y todo ese equipo que realmente era bastante bueno y que Miami nunca pudo derrotar? Estuvieron cerca, pero no pudieron, como tú sabes, superarlos como quizás parecía. ¿Qué recuerdos te trae, además de Jeff Van Gundy guindado en la pierna de Mourning? Bueno, esa es, yo creo que la imagen patentizada, ¿no? Esa es la imagen más reconocida, más en la trayectoria de estos dos equipos, ¿no? Pero sin duda había una realidad de tanto, y hay que decir la palabra, no me gusta decirla, pero es verdad, de tanto odio, Sí. de tanto odio y tanto dolor por ambas partes. Y si estoy correcto, de las 4 veces que básicamente se enfrentaron en los playoffs, el equipo de Nueva York ganó 3 de las 4, 4 de las 5, ahora se me olvida tanto tiempo, ¿no? Pero eran batallas campales, era la época donde se permitía agarrar, se permitía los golpes, y los partidos, el primero que llegaba a sacar 80 puntos era el que ganaba, o sea que si llegábamos 80 puntos, o 90 si acaso, pero esa rivalidad de Alonso, la pelea, obviamente el tiro de Allen Houston, yo recuerdo no dormir, en el 99 fue esa serie donde estaba empatada la serie a 2 y el Heat pierde en el último partido un tiro de último segundo por parte de Allen Houston, una bola que se le fue por las piernas a un jugador del Miami Heat, Terry Porter en ese momento, y recuerdo que no dormí por 2 meses, 3 meses de ese verano, porque era instantáneo, ¿no? El terminar de la temporada es instantáneo en los playoffs en ese caso, porque fuimos eliminados en ese momento. Pero óigame, pero por el otro lado, recuerdo también cuando íbamos allá al Madison Square Garden, como siempre se dice, ¿no? El edificio más famoso del mundo del deporte, y entrabas ahí y el odio que había era increíble. Antes de que comenzara el partido ya el canto era contra el Heat. Imagínense las palabras que se usaban. Pat Riley en su primer regreso allá a Nueva York, después de que había sido el técnico por 4 años, le decían el Pat the Rat, no, Pat el ratón, y él exigió que le gritaran y que lo bucharan. Recuerdo eso perfectamente bien, pero no hay nada mejor que ganarle al equipo de Nueva York, en Nueva York. Entonces caminar por las calles de Nueva York así con el pecho bien alto, como un gallo bien fino y bien orgulloso de las victorias, porque de nuevo fueron unas grandes rivalidades, sin duda ninguna, pero Miami sufrió mucho más que el equipo de Nueva York en esa época, pero es una época completamente diferente, porque ahora las reglas han cambiado y ahora no se puede hacer lo que se hacía en esa época en la cancha, en la parte defensiva. José, antes de que continuemos con esta secuencia de la historia del Miami Heat, yo quiero hacerte una pregunta y después entramos en Dwayne Wade y la próxima parte de la historia del Miami Heat y lo que va en el presente, ¿no? Pero, ¿qué piensas tú, antes de entrar en todos esos temas, qué ha hecho el Miami Heat diferente a los otros equipos profesionales del área de Miami, que los ha llevado a que se impregnen en el corazón del fanático y también que sean reconocidos en todo el país como un equipo importante de dicha ciudad? Bueno, hay que volver a Pat Riley y al dueño del Miami Heat, Mickey Arison. De verdad que sí. Y lo que ha sido la consistencia de este equipo y la consistencia de la franquicia, de los técnicos. Fíjate, el otro día, por ejemplo, y no para menospreciar ningún otro equipo, pero nos enfrentamos a un equipo que ha tenido 6 diferentes técnicos en los últimos 6 años. El Miami Heat ha tenido 1 en los últimos 11 años. Hay una lealtad tremenda. Si tú eres leal al equipo, la mayoría de las veces el equipo va a ser leal a ti también. Y así lo tenemos con el Miami Heat. Si nos fijamos, yo he estado ahí 31 años ahora. Mi compañero en la parte de inglés también ha estado 31 años. Ahí tenemos como 6 empleados que han estado desde el principio. Tenemos otros que han estado 25 años o más, 20 años o más. Hay una mayoría
y muchas las personas y los empleados no se van. Hay una gran consistencia, una gran cultura. No solamente la cultura la tenemos en la cancha, pero también en la oficina, también en lo que es la moral del equipo allá en el American Airlines Arena. Y para mí también muy orgulloso que hemos estado siempre involucrados en nuestra comunidad, sean diferentes obras de caritativas, como la Liga contra el Cáncer, Amigos for Kids, también el Miami Youth League. Estamos también involucrados con los Kiwanis, la Pequeña Habana. Desde el principio, recuerdo, hablabas tú antes, al principio hablábamos de que no conocían a nadie. Recuerdo que teníamos un kiosco en la calle 8, en el evento de la calle 8 en marzo, ¿no? En el 88, y nadie sabía quién era Miami Heat. Habíamos traído a una estrella, como te dije, del pasado en la NBA, y nadie sabía quién era este hombre. Pero bueno, eso ya ha cambiado. Imagínate ahora, 3 veces hemos tenido en la parada de los Reyes Magos, o por ejemplo, aquí de Univision hemos tenido a Wade, a LeBron, a Bosh en una vez, tuvimos a Alonso otra vez, Alonso Mourning otra vez, fue el mariscal de esa parada. Wade también otra vez, y de nuevo hemos estado en la comunidad constantemente. Tenemos un gran departamento de relaciones públicas y comunitarias que siempre estamos en la comunidad. No solamente somos parte, no solamente jugamos en esta comunidad, pero somos parte de esta comunidad, y eso nos agradece muchísimo. Yo a veces estoy más orgulloso de cuando alguien me dice gracias por lo que hacen en la comunidad, en vez de porque hemos ganado o hemos perdido o que hemos ganado un campeonato, por ejemplo. Así que yo creo que esa es una de las razones por la cual este equipo desde el principio se enamoró, o esta ciudad, esta comunidad se enamoró del Miami Heat, y obviamente ganando campeonatos ayuda muchísimo, porque de nuevo el campeonato con Shaquille y Wade, el campeonato con LeBron, Wade y Bosh, esos fueron extraordinarios, y yo creo que eso atrae todavía más el público, no solamente el local, pero también el del extranjero, por todo el mundo y todos los sitios, especialmente cuando nosotros, por ejemplo, la otra noche en Orlando, óigame, yo creo que la mitad de la fanaticada que allá en Orlando era a favor del Heat. Cuando vamos a Brooklyn, sucede igual. Cuando vamos a Atlanta, sucede igual. Yo sé que vamos a hablar un poquito más de Dwayne Wade en el futuro aquí ahora, pero cada vez que, hasta el mismo el año pasado, cuando Wade regresó a media temporada con el Miami Heat, el seguimiento de los fanáticos que buscaban el autógrafo, la firma de Dwayne Wade era increíble en todas las ciudades que visitábamos alrededor de la NBA. We've got an announcement for you on the 5 Reasons Sports Network. We have another watch party. Now, ignore the fact that we are 0-4 in watch parties. We've seen the Dolphins lose twice, the Heat lose, and the Hurricanes lose. It'll turn around at some point, Ethan. It'll turn around at some point. We're going to win one. Probably not this Thursday night, but Thursday night at Township in Fort Lauderdale. Now, this is a new restaurant. It's right where Riverfront is. It's on the corner of Las Olas and Andrews. If you're familiar with Tilted Kilt, it's in that space, and they've really done a nice job with it. And we've got drink specials, we've got food specials, we've got beer specials, we've got pretzel specials. They got 20% off their great pretzels all night long. And we're going to have giveaways. So we're going to be giving away 5 Reasons hats. We're going to be giving away Miami Heat Beat shirts. We're going to have hosts there. We're going to be giving away Devontae Parker for a conditional 7th-round pick if you get there early enough and give us that 7th-round pick. So come out to Township. We're going to get out there starting at around 7 o'clock. It's going to be a great crowd. They've got big TVs. It's a great space. Hosts from a lot of the different podcasts in our network. We can complain about the Dolphins together, drink, eat, and win free stuff. Hablaste de LeBron James, Dwayne Wade y Chris Bosh, y eso nos obliga a devolvernos en el tiempo hasta el draft del 2003 que tuvo entre ellos a estos 3 nombres que comentábamos, ¿no? Ya sabemos todo lo que hizo Dwayne Wade, o lo que ha hecho Dwayne Wade, porque todavía sigue con el Miami Heat. Pero cuéntanos un poco de ese Dwayne Wade novato. ¿Cuáles eran las expectativas con Wade cuando fue drafteado en ese mes de junio de 2003? ¿Y cómo fue el desarrollo de Dwayne Wade desde ser un novato hasta convertirse en la superestrella que ganó títulos para Miami? El otro día estuve hablando con varias personas, hasta con Dwayne Wade, sobre este caso. Cuando Dwayne Wade, yo no sigo mucho el básquet colegial, para ser sincero. Yo no lo sigo mucho, es ya demasiado lo que es el básquet de la NBA. Lo sigo obviamente el básquet universitario cuando están en el Final Four, cuando están en el Sweet 16, ¿no? Cuando están en los campeonatos ya del NCAA, del March Madness, ¿no? Como se le dice, la locura de marzo, ¿no? En el baloncesto universitario. Así que yo no
en sí conocía de este muchacho Dwayne Wade. Sabía que fue a Marquette, sabía que llevó a su equipo al Sweet 16, a los mejores, creo que fue a los mejores 8, pero se fue a la Universidad de Marquette allá en Milwaukee, Wisconsin, pero yo no sabía nada de él. Y entonces unas cosas que hizo Parral, hablábamos anteriormente de lo que hizo, que los cambios que hizo, por ejemplo, no permitía a nadie en las prácticas excepto el equipo, nadie. Nosotros no podíamos entrar a las prácticas, hasta los narradores del equipo no podían entrar, nadie podía entrar a las prácticas del equipo, era lo que él hacía, esa era una de sus reglas, ¿no? Somos parte del equipo, pero no podíamos entrar hasta el final cuando entraba toda la prensa, así que no sabíamos lo que sucedió, que se hizo, que así no veíamos nada, así que nosotros no habíamos visto mucho a este muchacho tampoco, no lo vimos en las prácticas. El primer partido que tuvimos, si recuerdo bien, fue en Puerto Rico, un partido de exhibición que tuvimos en Puerto Rico contra Filadelfia, y yo narrando ese partido, empiezo a narrar el partido y veo a este muchacho, el Dwayne Wade, la primera selección del Miami Heat, fue la quinta selección, etcétera, etcétera, y óigame, se notaba inmediatamente, y yo no soy experto de eso, de buscar talento, que este muchacho era sobre el nivel de cualquier otro jugador que había en la cancha en ese momento, que se veía el talento que tenía, y ahí es donde yo dije, wow, este es tremendo jugador. Bueno, obviamente estoy correcto, este muchacho irá al Salón de la Fama, sin duda ninguna, y ha sido uno de los mejores jugadores que ha habido en la historia del baloncesto, pero recuerdo perfectamente ese día y entonces sus primeros partidos, obviamente, entonces sus reflejos, uno de los jugadores más competidores. Yo tuve la suerte de narrar muchos campeonatos de la NBA, incluyendo 5 de los 6 campeonatos, si estoy correcto, de Michael Jordan en persona, y vi a Michael Jordan, y los reflejos, no te estoy comparando a Michael con él, pero los reflejos, esa rivalidad constante, esa chispa que él tenía siempre de ganar, la competencia, él nunca le gustó perder, no le gusta perder, y eso lo refleja constantemente, y para mí, sin duda, lo vi desde el primer día, pero recuerdo ese día perfectamente bien, cuando él salió a la cancha como novato en el primer partido de exhibición, y dije yo, este muchacho es diferente a los otros, esto no es normal, tenemos algo diferente aquí, y nunca lo he visto otra vez, cierto, obviamente LeBron, pero estamos hablando de salir como novato, impresionante. O sea, ese primer año, vaya, además de Dwayne Wade, que fue bastante divertido ver ese equipo del Miami, ese equipo de Lamar Odom, de Caron Butler, de Brian Grant, de Eddie Jones, la jugada espectacular de Wade, que digamos ahí como que se graduó, ¿no? Contra Charlotte en los playoffs. Contra Charlotte, correcto. Correcto. ¿Qué recuerdas? ¿Qué recuerdos te trae ese equipo? ¿Fue divertido narrarlo, seguirlo día a día? ¿Y hasta dónde crees que pudo haber llegado ese equipo? Sabemos que después vino el cambio de Shaquille O'Neal, que ya más adelante vamos a estar hablando de eso, pero ¿qué tan bueno era este equipo? Bueno, de nuevo fue un equipo divertido y de nuevo comenzaron perdiendo y entonces empezaron a ganar y una racha impresionante, ¿no? En la recta final para llegar a los playoffs, como tú dijiste, contra el equipo de los Hornets, ¿no? Y tenemos por todos lados, inclusive cuando vayan a la American Airlines Arena y suben por las escaleras de la parte noreste, sí, está la foto esa de último segundo para ganar ese partido, pero de nuevo fue fue divertido, básicamente, como ustedes dicen ahí, fue divertidísimo ese año, porque el Heat era joven, tenía un gran talento, y el Heat cuando comenzó súper fuerte, como dice Caron Butler, Eddie Jones, Wade, estaba también con el Miami Heat, Udonis Haslem, obviamente, estaba con ese equipo, Brian Grant y Lamar Odom, que fue parte de la historia del Miami Heat importantísima, porque gracias a Lamar Odom el Miami Heat consigue a Shaquille O'Neal el próximo año, pero de nuevo el Miami Heat comenzó esa temporada perdiendo sus primeros 7 juegos, y entonces el Heat en sí comenzó 5 victorias y 15 derrotas, y cerró con broche de oro, terminando con marca de 42-40, enfrentándose de nuevo
en la primera vuelta al equipo de los Hornets y victoria para Miami. Así que de nuevo fue fantástica esa primera temporada y pensábamos que iba a ser el futuro del Miami Heat, pero entonces los cambios que eventualmente le ganaron campeonato al Miami Heat. Y justamente de eso te quiero preguntar, José, porque ahí es cuando llega Shaquille O'Neal y le agregó a este equipo cierto tipo de veteranía y de control, y le agregó a este equipo que ya tenía Wade, que estaba quizás listo ya para ganar el campeonato. Y cuéntanos de ese impacto que Shaquille O'Neal le agregó al Miami Heat cuando llegó, luego de los cambios que ya mencionaste. Yo recuerdo estar en el avión porque estábamos durante la temporada cuando ese cambio ocurrió. Y de nuevo, como dije anteriormente, Pat Riley en su historial, los centros han sido claves. Kareem Abdul-Jabbar, Patrick Ewing, Alonzo Mourning y Shaquille O'Neal. Y ya Shaquille estaba en descenso y no hay nadie que ha sido mejor en conseguir talento que está, si acaso, enojado con sus respectivos equipos en el momento. Y Pat Riley ha podido conseguir a esos jugadores de una manera u otra. Y en esa época estaba, pues, si acaso, el pleito entre Shaquille y Kobe, y sabemos ya la historia, ¿no? Se va del equipo y se une al Miami Heat, a Shaquille O'Neal. Obviamente Miami tuvo que dar a Lamar Odom y a otros en esa situación que, como tú dices, cómo hubiera sucedido, cómo hubiera funcionado el Miami Heat si se hubieran quedado con ese núcleo, hubiera sido interesante, pero bueno, la cosa es que 2 años después de ese cambio, el Miami Heat gana el campeonato contra el equipo de Dallas después de estar perdiendo 2-0 en la serie. Shaquille O'Neal siendo parte de ese protagonismo, pero obviamente la estrella, el jugador más valioso en esa serie fue Dwayne Wade, donde promedió 39 puntos en las 4 victorias del Miami Heat en esa serie, que Miami gana 4-2, pero Shaquille importantísimo, también parte de su elenco de victorias y de campeonatos junto a los de los Lakers, pero de nuevo fue un chance que no se puede desperdiciar en el cambio, y así lo hizo el Pat Riley. ¿Cómo te sentiste tú, José, en ese título? No los jugadores, sino tú como narrador oficial en español del Miami Heat, parte del equipo del Heat. Y lo otro es, si a ti también te revisaron el equipaje para saber si llevabas un solo traje a Dallas. Me gusta eso. Mira, obviamente fue extraordinario. Uno no lo aprecia tanto hasta después que ocurre. Es tan difícil llegar y es tan difícil ganar campeonatos en cualquier deporte, no importa dónde sea. Es tan difícil ganar Copa de Oro, lo que sea. Es tan difícil ganar lo que es un campeonato. Y recuerdo perfectamente bien, porque en esa época, aunque ya nos han quitado los narradores de las primeras filas de los edificios, porque ahora venden esos boletos o esos asientos por mucho más, y nosotros nos ponen allá en las nubes para narrar los partidos, pero en esa época yo estaba en segunda fila ahí a media cancha, y recuerdo perfectamente bien cuando Jason Terry del equipo de Dallas dispara el tiro, y Gary Payton casi le estaba quitando los pantalones en ese momento. No cobraron falta, la bola pues rebota y le cae en las manos a Wade. Wade agarra la bola, la tira en el aire para terminar los pocos segundos que quedaban, y el Heat gana el campeonato, y era pura euforia y gloria para nosotros. Recuerdo, a mi izquierda tenía sentados los dueños del Miami Heat, que estaban anonadados también de lo que había acabado de suceder, y como dije también anteriormente, me sentí súper contento para Alonzo Mourning, porque sabía por lo que a él había pasado, ¿no?, con el trasplante del riñón, y había ganado un campeonato y muy merecido también, y no para nuestra franquicia y para nuestra ciudad. Fue una alegría increíble. Obviamente la parada, recuerdo que no dormí esa noche, fuimos directamente después de la victoria, fui al camerino. Recuerdo, estaba yo con James Posey bañándome en champán, y entonces me llevé unas cuantas de las
botellas vacías, porque ya estaban tomadas, para recuerdo, y entonces de ahí a la fiesta del hotel de los jugadores, que fue extraordinaria también, no lo podíamos creer, ¿no? Y después de eso otra fiesta más que hubo, y recuerdo a las 8 de la mañana estaba en un avión sin bañar, sin nada, y la peste que tenía arriba del champán tiene que haber sido increíble. El regreso a Miami para celebrar una vez más con la fanaticada allá en Miami. ¿Qué tan difícil fue quitarte ese olor a champán y sacudirte toda esa noche de locura, como la describe José? Óigame, no importa, no recuerdo, no me importa, era alegría, el champán era oro, era increíble eso, de nuevo, y entonces después de poder revivir eso un par de veces más es único. Mira, una vez solamente y estás satisfecho, pero obviamente quieres más, ¿no? Obviamente, siempre a veces quieres más campeonato porque ya lo has saboreado una vez, pero para todos los que han estado ahí, y ahora cada vez que hay un campeonato, no importa qué campeonato sea, entiendo perfectamente lo que está sintiendo el ganador y entiendo perfectamente lo que está sintiendo el perdedor también, porque recordar, el Heat también perdió un par de veces en las finales. Cuando llegas ahí a la final y pierdes, duele muchísimo, pero ya cuando tienes uno en el bolsillo, te suaviza un poco el dolor ese. Hablando de esas finales perdidas, vamos a remontarnos a la llegada de Chris Bosh y LeBron James, ese momento mediático, la presentación en el American Airlines Arena, y lo que significó este equipo, la primera versión de 3 superestrellas jugando para el mismo equipo. Mira, recuerdo el día ese perfectamente bien. Yo sé que hay muchos que critican, creo que hasta Pat Riley no le gustó al final esa noche, pero fue grandiosa. Yo recuerdo que yo era uno de los que estaba encargado del evento junto a mi compañero en inglés, a Eric Reed. Éramos los anfitriones del evento, éramos maestros de ceremonia, estábamos en la tarima, y en esa misma, eso se desarrolló en segundos, en unos días solamente se desarrolló lo que fue ese evento, la firma de LeBron, que creo que fue el día 6 o 9 de junio, si estoy correcto, de julio, perdón, cuando se abrió lo que era la fecha de agencia libre, cuando él dijo que iba a llevar sus talentos a South Beach, hasta que se formó este evento. Y básicamente el evento era para que no reconozcan o no sepan, era un evento en la American Arena a los fanáticos para presentar a los nuevos jugadores, y era más bien para los fanáticos del Miami Heat y para sus miembros de abonos, dueños de abonos de temporada, y se hizo por internet rápido, ¿no? Había que conseguir un boleto, no costaba nada, era solamente, o si acaso costaba $1 y era para una hora benéfica, entrar, y se vendió en totalidad inmediatamente. Yo recuerdo esa misma tarde estar parado cuando abrieron las puertas por primera vez, y se veía así una ola de fanáticos que entraban por las puertas y rellenaban así el edificio, porque no había gente, no habían asientos fijos de arriba a abajo, o de abajo arriba más bien en este caso, porque todo el mundo quería estar abajo, y empezaba a llenarse hacia abajo, así que como si fuera una jarra de agua llenándose así del grifo, pues veíamos así llenarse, y eso fue impresionante. Y entonces se demoró porque en sí no estaban firmados los contratos todavía. Así que mientras que los fanáticos estaban ahí y todo el mundo estaba gritando y estaba la música andando y tenían las bailarinas, el entretenimiento, etcétera, etcétera, no estaban firmados los contratos todavía, que la gente no se da cuenta, ¿no? Y entonces mi compañero Eric Reed y yo teníamos que presentar a los jugadores, hacer unas cuantas preguntas. Sabíamos que Bosh hablaba un poquito de español y por eso teníamos algo preparado con él sobre eso, pero no estaba, no fue ensayado ni nada de eso. Y yo recuerdo mirándolo a él y dice, ¿qué vamos a hacer? Y el jefe de nosotros pensaba que tenía que nosotros teníamos un itinerario, un calendario de eventos de lo que iba a suceder esa noche, y nosotros no teníamos nada, lo hicimos todo así por la libre. Y entonces recuerdo yo, y no solamente entonces ESPN
tomó en vivo el video del evento, así que no solamente fue un evento local, pero fue un evento mundial. Y entonces, de nuevo, cuando salen los tres vestidos del Miami Heat de espalda, con sus uniformes, los nombres, fue electrizante, único. Para mí fue un evento increíble. Entonces, las preguntas se le hicieron a LeBron, las preguntas se le hicieron a Wade, le hice la pregunta en español que se iba por la calle 8 a tomar café, todo el mundo le encantó, empezaron a reírse, a LeBron riéndose carcajada, y el resto es historia para el Miami Heat. José, esa parte obviamente fue como la más bonita del primer año. Realmente el primer año fue interesante, fue bastante interesante, que creo que uno de los equipos más odiados tal vez en la historia de los deportes de Estados Unidos. No, pero sin duda, creo, sin duda el más odiado. Inclusive el otro día estuve hablando yo con siempre lo hablábamos, porque uno puede hablar ahora del trío que tiene el equipo de Golden State, ¿no? Con Durant y todo lo que están ahí, Curry, todo, ¿no? Thompson y Green, ¿no? Pero nunca van a pasar por lo que pasó en Miami. Como usted dice, el equipo más odiado, más envidia, más rechazado en la historia de la NBA tiene que haber sido ese grupo del Miami Heat, y especialmente en ese primer año. Cada vez que íbamos a cualquier edificio, casa ajena, y especialmente la primera vez que fuimos allá a Cleveland, donde estaban tirándonos baterías así de A, AA, AAA, C, D, todas esas baterías grandes nos estaban tirándole, los cantos que tenían preparados contra LeBron, contra la familia de LeBron. Fue increíble eso, el odio que había como nunca, pero era un circo donde íbamos, porque esto era una cosa única, nunca habíamos visto, y obviamente una persona como LeBron, que primero que todo fue controversial en la manera que él llegó a Miami, le gusta o no le gusta al público, fue muy controversial, y también pues éramos el blanco en todas las noches de todos los equipos. Todo el mundo no importa si el equipo era los mejores o los peores, todo el mundo, todas las noches, lo que se enfrentaba el Miami Heat era un odio de la fanaticada, y pues lo mejor de lo mejor del equipo que estaba contra el Miami Heat en esa noche. José, ahora vamos allá, llegamos al presente, ¿no? A hablar de este Miami Heat, mucho menos mediático, quizás un equipo que depende mucho más de la rotación de todos los jugadores de su roster. A Leandro Soto, por ejemplo, le molesta que el Miami Heat siempre tenga juegos parejos, pero creo que a Ricardo y a mí nos gusta que le juegan de igual manera quizás a los Golden State Warriors, y también tienen juegos malos contra los equipos debajo de la tabla. Pero háblanos de este equipo, de lo actual, del equipo que se formó, y obviamente la llegada a última hora de Dwayne Wade para su último año, su último baile con el Miami Heat. Claro, bueno, yo creo que después de que se fue LeBron de regreso allá a Cleveland, el Heat hizo lo mejor posible para recuperar la situación, y lo que le dolió más al Miami Heat, o lo que perjudicó, vamos a decir, más al Miami Heat, desafortunadamente, porque que Dios esté con él, ¿no? Para siempre, es la situación de Chris Bosh. Porque recuerden que se va LeBron, el Heat le dan unos minutos para firmar, si no se iba para Houston, a Chris Bosh. El Heat cumple con eso. Pensamos que íbamos a tener un bastante buen equipo, y de pronto, cuando comienza la temporada, nos enteramos del mal de la situación igual de Chris Bosh y los coágulos, y esto sí que perjudicó por el equipo, porque no solamente no teníamos una gran estrella, pero también le costó el Miami Heat en términos de que no tenían tope, ya estaban en el tope salarial y no podían adquirir otro jugador, así que eso tomó tiempo para desarrollarse, para mejorarse, y ahí estamos ahora en el presente, en este momento. Dwayne Wade, obviamente, después de un año en Chicago y medio año con Cleveland el año pasado, antes de regresar la temporada pasada con el Miami Heat, comienza aquí su último año, y me parece que tenemos un buen núcleo, y obviamente con la ida de LeBron James al oeste, a los Lakers, abre un poco más la conferencia del este, aunque sabemos hay muy buenos equipos todavía, Toronto, Boston, Filadelfia, Milwaukee, etcétera, en la conferencia del este. El Miami Heat tendrá un buen chance, lo que desafortunadamente el Miami Heat hasta ahora
no ha podido demostrar su equipo completo en la cancha debido a lesiones. James Johnson no ha jugado todavía, aunque ha practicado en el día de hoy, se supone, y si acaso va a estar listo para el partido del miércoles contra Nueva York. Tampoco ha jugado Ellington, que el año pasado, Wayne Ellington, que el año pasado estableció nueva marca en la historia del Miami Heat en triples encestados en una temporada. Tampoco ha jugado la temporada los primeros 3 partidos Winslow, y Dion Waiters también fue un caso que nos ha perjudicado en los últimos años, porque el año pasado con la lesión en el tobillo comenzó la temporada y terminó la temporada anterior también con lesión, y entonces la temporada pasada, a mitad de temporada, después de jugar 30 y pico partidos, se lesiona también, fue operado el día 23 de enero y desde entonces no ha jugado y no se sabe cuándo va a regresar, pero cuando regrese también yo creo que vamos a tener un equipo muy competitivo en la cancha, y vamos a estar batallando, y desafortunadamente, igual que ha sucedido en los primeros 3 partidos de la temporada, que se han decidido 2 por 1 punto y 1 por 3, un total de 5, vamos a tener noches donde el corazón va a fallar unas cuantas veces o va a palpitar diferente debido a la emoción que nos dan estos partidos. Mencionaste los coágulos de sangre de Chris Bosh y obviamente la salida también de LeBron James como determinante para este equipo, pero sabes que también se ha debatido bastante, porque ahí mismo, de la nada, salieron los Warriors de Golden State, nadie los vio venir. ¿Tú crees que si este equipo se hubiese mantenido junto, digamos que por algún milagro hubiesen ganado a los Spurs de San Antonio en ese 2014, ¿tú hubieses visto al Miami Heat competir a los Warriors de Golden State al año siguiente? No, sin duda ninguna, no hay duda de eso. Inclusive el año pasado, si no hubiese sido por la lesión de Chris Paul, el equipo de Houston estaba en camino a ganarle a los Warriors. Así que no son invencibles. Los Warriors tienen tremendo equipo, pero no son invencibles. Y obviamente la adquisición el año pasado de Kevin Durant le puso la tapa al pomo a ese gran equipo, pero que iba a ser competitivo, sin duda va a ser competitivo. Pero de nuevo, quién sabe. José, ya para culminar y para una pregunta que tiene 2 partes, ¿no? Y la primera de ellas, en una respuesta breve y lo primero que se te venga a la mente, ¿cuál es tu memoria más reciente o la primera que se te viene a la mente cuando te preguntamos sobre D-Wade? La memoria más impactante que tienes en tu mente de D-Wade, ¿cuál es? Bueno, la primera vez que lo vi como novato, que fue extraordinario, y cuando él dispara la bola en el aire en el 2006, correcto, el 20 de junio del 2006, cuando el Miami Heat gana el campeonato allá en Dallas. Eso es porque fue la premisa, nuestra primera victoria de campeonato, y eso nunca se olvida. Perfecto, ya con eso, nuestros colegas de la 790 The Ticket y también reunido con Ricardo Montes de Oca, Alejandro Villegas también creo que participe, el alcalde Francis Suárez, el alcalde Francis Suárez, han llevado a cabo una propuesta, cierta propuesta verbal, nada concreto todavía, espero que no sea así, de darle a Dwayne Wade Boulevard, pero quitar a Biscayne Boulevard, es decir, quitar Biscayne Boulevard y poner Dwayne Wade Boulevard, reemplazar los nombres. ¿Qué piensas tú de eso? ¿Piensas que Dwayne Wade ha sido tan grande así para la ciudad de Miami como para quitarle el nombre de una calle histórica de la ciudad de Miami y ponerle el nombre de Dwayne Wade Boulevard? ¿O preferiblemente le damos una callecita que esté junta ahí, ¿me entiendes? Para que tenga su calle, está bien, pero ¿me entienden? ¿Qué piensas tú? No he analizado esto profundamente, pero yo creo que Biscayne es Biscayne siempre. Yo creo que sí le podemos dar parte, si acaso la parte que está entre la 6 y la 8 a Dwayne Wade, eso no sería malo, sin duda ninguna, pero bueno, eso es para los políticos y la campaña, pero yo creo que le podemos dar un pedacito, no toda obviamente, pero le podemos dar un pedacito. Mira, Dwayne Wade, sin duda yo me crié aquí, nací aquí, y era gran fanático también de los Dolphins cuando comenzaron, y era también obviamente de todos los otros deportes, los Marlins, las Panteras, etcétera, en la ciudad de Miami, FIU, pero no hay atleta, no hay una figura que ha tenido la fama y que ha tenido la gloria que ha tenido Dwayne Wade. Estoy hablando de atleta, porque estamos hablando también de Pat Riley, estamos hablando de Don Shula también, pero de atleta en sí no hay nadie
que ha tenido, la gloria que ha tenido como Dwayne Wade, y él se merece algo. Si acaso, mira, le vamos a retirar la camisa segura, va a ir al Salón de la Fama seguro. Sí. Si acaso le ponen una estatua delante de la arena segura. Así que un pedacito de Biken, si acaso también seguro. Un pedacito, en eso sí estamos de acuerdo. Me parece muy bien tu propuesta, José. Muchas gracias. Es lo mismo que yo te había dicho. No es lo mismo, no es lo mismo. José, ¿veremos a Dwayne Wade como directivo del Miami Heat en algún momento? Yo no sé, yo creo que él más bien se va a dedicar a la farándula, es igual que LeBron, y su esposa artista, actriz, ¿no? Y él le gusta eso. Yo creo que él no quiere estar amarrado en la oficina de 9 a 5 todos los días, lidiando con los jugadores nuevos, la época nueva. Yo creo que él más bien está cómodo, no necesita el dinero, obviamente. Siempre será parte del Miami Heat de una manera u otra, pero yo creo que en términos de gerencia o de, así como Alonso Mourning, como Shane Battier, que tenemos en este momento también, no lo veo de esa parte. Yo creo que él más bien estará dándole la vuelta al mundo con su agenda y su cosa, y más bien celebrando con los artistas alrededor del mundo. Si bien eso es lo que esperas de Dwayne Wade, ¿qué puedes esperar o qué nos puedes decir que ves en el futuro del Miami Heat luego de Pat Riley? Cuando ya Pat Riley se retire y empiece a buscar otras cosas que hacer, ¿cómo ves el futuro? ¿La herencia del Miami a quién le quedaría? Eso es una pregunta muy interesante. Yo creo que, mira, eso es otra cosa que a Riley, si estoy correcto, le quedan un par de años más, además de si acaso 2 más. Estoy correcto, si acaso estoy equivocado, si acaso 1 más en su contrato, pero yo tampoco veo que Pat Riley se va a alejar completamente del equipo así de un corte instantáneo. Yo por lo menos no lo veo. Él lo dice, hasta yo he hablado con él, yo le dije, oye, tú no te puedes retirar, muy respetuosamente, ¿no? Digo, tú no te puedes es que son muchos años la misma rutina, la misma cosa. Esta es su vida, él vive para esto, él vive para desarrollar a jugadores, para buscar campeonatos, para mejorar el equipo. Eso es lo que ese es el reto de él, de su vida diariamente. Yo no lo veo jugar, primero que no juega golf, no tiene paciencia para jugar golf, no le gusta la pesca tampoco, porque así que ¿qué va? ¿Se va a poner a leer libros todo el día, del día entero, jugador bingo? No, yo lo veo, pero si no, de todas maneras, ya dentro de la organización se nota, ¿no? El hijo del dueño del Miami Heat es nuestro gerente en este momento, Nick Harrison. Él también tiene a varias personas ya puestas en lugar. Tenemos a Andy Ellsberg, mi buen amigo, que es el gerente del equipo, que es el maestro del salario del Miami Heat. Shane Battier también ahora está dentro de la organización también. Adam Simon, hay muchos otros, Chet Kamara, hay otros que están dentro que si se va para Riley, hay otros que ya están en fila o que ya tienen el mismo y que han estado aquí por más de varios de ellos por más de 20 años, que saben exactamente el estilo y la ruta, y el mismo Eric Spoelstra pudiera tener, si acaso, algo que ver con la directiva del Miami Heat en el futuro. Así que yo creo que estamos en buenas manos, pase lo que pase. José Pañeda, narrador en español del Miami Heat. José, muchísimas gracias por estar con nosotros. Sabrosa la plática que tuvimos sobre el Miami Heat. Y bueno, nada, disfrútate cada uno de los juegos que le queda a Dwayne Wade, al mejor atleta de la historia del sur de la Florida. Muchas gracias a ustedes. También quisiera saludar a mi esposa y mis hijos y a toda mi familia que me han apoyado en estos 31 años, que han estado ayudando cuando yo he estado fuera. He sumado, y creo que con los viajes he estado fuera de Miami 4 años y medio de mi vida con estos viajes del Miami Heat, así que quería reconocer a ellos, a mi familia, a mi suegro, a toda mi familia, también que han ayudado muchísimo en este gran apoyo y en esta trayectoria que he tenido yo en lo que ha sido esta fantasía de narrador del Miami Heat. Gracias a ustedes, mucha suerte, y aquí estoy para ustedes cuando quieran. José Pañeda, muchas gracias, y de nuestra parte te pedimos que le mande un saludo a nuestro buen amigo Joe Puyala, el popular Puyi. Muy bien.